Ok, bienvenidos jóvenes. Entonces vamos a empezar tomando la asistencia. Voy a ir chequeando que sus cámaras estén encendidas también mientras tomo la asistencia. Atención a la lista. Nashira, Presente. Pavela, Presente. Nani, Presente. Martín, Presente. María Elisa, Presente. Leila, Presente. Jeremy, María Elisa, enciendan su cámara. Jeremy Cruz, ¿no está? A ver, aquí lo veo en la pantalla, pero no responde. Jeremy, ¿sí me escucha o no? ¿Algún buen samaritano, algún amigo de Jeremy que le avise que le estoy tomando lista? Yo creo que Jeremy está como los de básica superior jugando Free Fire. No, Profe, profe, de hecho estábamos hace un presente. rato, estábamos reunidos Es hace un que rato. estaba mandando un audio porque tenemos que organizar la feria de lenguaje. Perdón, profe, disculpen. Ya, a ver, traten de concentrarse en lo que están, o no mezclen las cosas porque luego se distraen y no hacen bien ni lo uno ni lo otro. Como decía mi abuelito, ni chicha ni limonada. Entonces es preferible concentrarse y enfocarse en una sola cosa. Si no ve ahorita casi se queda con falta, ¿sí ve Jeremy? Sí, Bueno, pero si no, seguimos. muteé la computadora para poder mandar el audio. Ya, ok, seguimos. Melanie Cruz, Presente. Oscar, Oscar, Presente. listo. Alison, Alison, bueno, no está Alison. David, Profe, sí está. Es que creo que se le dañó el audio, no puede hablar. ¿quién? Alison Flores. Sí. A ver, ¿dónde está Alison Flores? Que levante la manito o pulgar arriba, no sé, algo para ver dónde está su cámara. Anabela, su cámara, por favor. Presente, sí, profe, un ratito de... Es que estoy Ya, cuando la encienda me arreglando, avisa. sí. Ya, Ajá, ok, espérame un ratito. ok, cuando la encienda me avisa para ponerle la asistencia. Lo mismo Laborde, Román, Paladines. A ver, no la veo. Alison Flores no está. No, bueno, si ingresa Alison Flores me avisan para ponerle asistencia, que no se quede con falta. Bueno, David González no está, ¿verdad? Anabela está en espera. Me avisa Anabela. Seguimos. Melanie Guamán. Presente. Kiara Hidalgo, ¿listo? Presente. Ya, ok, Kiara. Seguimos. Guillermo Laborde. Presente. Ya, ok. Seguimos. Justin Moreno. Presente. ¿Listo? Seguimos. Naya Narváez. Presente. Bien, seguimos. Alison Paladines. Presente. Ok, seguimos. Jeremy Prieto. Presente. Ok, seguimos. Andrés Quijije. Presente. Zaira Ramírez. Presente. Listo. Jesse Rodríguez. Presente. Ok, Abraham Román. Presente. Abraham, su cámara. Ya la Avíseme cuando lo encienda para ponerle la asistencia si no se queda con falta. Seguimos. Gabriela. Presente. Ok. Jeremías Santos. Presente. Ok. Naomi Santos. Presente. Bueno, seguimos. Merichel. Presente. María de los Ángeles. Presente. Listo. María Auxiliadora. Presente. Bueno, seguimos. Joaquín. Presente. Listo. Yaneli Ulloa. Yaneli Está el- no está, ¿verdad? no, no está.
Ok, bueno. Creo que todos supieron el momento duro que tuvo que pasar, ¿no? Espero que como compañeros se hayan solidarizado con ella. Por lo menos un mensajito, una palabra de aliento, siempre es bueno con los compañeros. Son momentos que nadie sabe lo que son esos momentos hasta que le toque el turno de perder un ser querido. Bueno, Liz, Josué, Presente. listo. Gabriel, Presente. ok. Profe, disculpe. Diga, sí. Ya. Ya. Ok, Profe, ya la veo muy bien. profe. Listo, mantenga la cámara encendida, ¿sí? A ver, voy a volver a tomar lista para algunos que llegaron ahorita y otros que estaban con la cámara apagada. Alison Flores, ¿finalmente llegó o no? Sí, sí, yo estaba agendando, solo que no pude activar el audio, no sé por qué. Y yo le dije incluso a un amigo que le Bueno, diga a usted. ya mantenga la cámara encendida. David, Presente. ya. Ok, David está presente. Eh, David, por favor, use la camiseta del colegio, del uniforme, no el BBD nada más, no estamos en la playa o algo así, ¿no? Pues use por favor la camiseta del colegio, sea la camiseta polo o la que les toque el día de hoy. Y si no tiene la polo, la de educación física. Y si no tiene la de educación física, aunque sea la de parada, pero una camiseta o que sea pues un poquito más formal. A ver, Anabel, ya Anabel así está, ok. Eh, Abraham Román, su cámara. Ya, profe, ya la aprendí. Ya, perfecto, ok, muy bien. Manténgala así encendida. Bueno, Yaneli que no está. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Lo prometido es deuda, dice el refrán. Les había prometido que vamos a seguir repasando y ensayando la cuestión de los ensayos, porque en el último ensayo que lo elaboraron casi lloro y no fue de la emoción. No fue de la emoción, fue de la impotencia. Digo, Dios mío, ¿qué clase de profesor soy yo? ¿O qué es lo que pasó con ellos? Como dice, o sea, ¿fui yo o son ellos? ¿Qué pasó? Porque muchos ensayos, queridos jóvenes, fue un mero copia y pega de internet. Y claro que bajaron hartísimas las calificaciones, bajaron, la mayoría de estudiantes bajó en sus notas a causa de ese ensayo, que en algunos casos era copiado y pegado de internet, en otros casos le habían pedido a algún compañero y también le copiaron el ensayo al compañero. Entonces, dadas esas circunstancias, vamos a seguir repasando esos temas, ya que el ensayo, jóvenes, va a ser una herramienta que usted en la universidad lo va a utilizar a cada rato lo va a utilizar y le van a enviar ensayos. Bien, Abraham, Gabriela, Guillermo, Anabela, por favor, mantengan su cámara encendida. Sí, muchas gracias, manténgala Tengo así. encendida, profe. No, no, Gabriel Yagual, Gabriel. Ah, ok, perdón. Ok, manténgala así encendida. Miren, cuando uno se apaga la cámara, hasta le entran más tentaciones. ¿Tentación de qué? Aunque sea de ponerse a dormir. ¿O tentación de qué? De distraerse. ¿Tentación de qué? De pararse, irse a caminar por allá y dejar lo que el profe siga hablando. De verdad. Entonces mantenga su cámara encendida y eso le va a ayudar incluso como de alguna manera, a obligar a poner más atención en la clase. Entonces, jóvenes, listo, esta va a ser la temática que vamos a seguir revisando en estas clases. Las normas APA, su aplicación en la redacción de los ensayos. Entonces, para ello, yo quiero comenzar recordándoles lo siguiente, que el ensayo tiene algunas partes bien definidas, comenzando por el título. A ver, vamos a ir anotando igual sus participaciones en clase porque como sus parciales son cortos, pues tenemos que ir viendo esas notas de ustedes, de todas las actividades que hagamos. Bueno, vamos a pedir la participación vamos en orden de lista. A ver, Nashira Abad, lea por favor, ¿cuáles son las partes del ensayo? Ya, parte del ensayo. Título. Debe ser abarcador, debe contener la esencia del ensayo. ¿Qué significa abarcador, Nashira?
Viene de la palabra abarcar, es decir, que pueda dentro de esas palabras del título se recoja toda la esencia, como que bien dice, como que va a abrazar toda la esencia de lo que es el ensayo. Entonces, por eso el título, cuando usted elija el título de su ensayo, por cierto, jóvenes, en este momento, mientras les seguimos explicando, usted vaya pensando el siguiente ensayo que usted va a elaborar será un tema libre. El tema que más le interese a usted, de la mayor diversidad que pueda ser, no hay ningún problema. Puede ser sobre fútbol, puede ser sobre cosméticos, puede ser sobre salud, puede ser sobre medicina, puede ser sobre contaminación, puede ser sobre historia, sobre las guerras mundiales, etcétera. En los temas libres, ¿sí? Vayan pensando entonces ya en su tema. Ya mismo Puede ser sobre una película. puede ser sobre una película, si usted, claro, pero claro, revise también que usted pueda hacerle un análisis y pueda ofrecer argumentos a favor de una tesis. Pero claro, puede ser una película. Usted puede hacerle un análisis a una película, un análisis histórico, filosófico, una interpretación de esa película, cuál es el mensaje, etcétera. Bueno, entonces, si vayan pensando en ese título, debe ser abarcador ese título, es decir, que incluya toda la esencia, que abarque, que abrace toda la esencia del ensayo. Continúe la lectura, Favela. Favela. Ya, profe. El epígrafe, ¿no? Epígrafe, ajá. Epígrafe es una frase que se refiere al título o a la idea principal del ensayo. Muy bien, por lo general este epígrafe es una frase corta, por lo general, una línea, 2 líneas, ya, algo corto, pero es una frase contundente a la vez que se refiere, que sostiene, que apoya el título o la idea principal del ensayo, ¿sí? Jóvenes, ustedes probablemente en el examen de acceso a la educación superior van a encontrar muchas preguntas que le van a dar una lectura como de una página y le van a decir cuál es la idea principal de la siguiente lectura. Jóvenes, muchas veces la mera idea principal simplemente está en el título. Es decir, usted a veces ni necesita leerse toda la página, solo con leer el título usted ya infiere que toda esa lectura trata sobre ese tema, que la idea principal está en el título, ¿sí? Entonces el epígrafe es una frase corta que se refiere a ese tipo o a esa idea principal de su ensayo, ¿sí? Continúe, Favela. Introducción. Introducción. Ay. Con sus propias palabras explica de qué tratará el ensayo, explicar sobre qué va a escribir, dejando en claro cuál es la tesis, idea principal del mismo, sobre lo que usted va a argumentar. Bien, en la introducción, jóvenes, que ojo, ojo al piojo, como dicen por acá en la costa. En la introducción tiene que hacerla con sus propias palabras. Pecado mortal que vayan a copiar y pegar cosas de internet y lo pegue ahí como introducción. Ahí todo remendado, todo pegado, así sin ningún sentido. Yo así me encontré muchos ensayos que habían agarrado por ahí un texto de internet, un párrafo, 2 párrafos, que a veces ni se relacionaban con el tema ni nada, y los habían colocado como introducción. No, señores, la introducción es netamente con sus palabras, con su autoría. Y ojo que aquí estoy resaltando con letra roja. Introducción dice, tiene que escribir dejando en claro cuál es la tesis del ensayo, es decir, cuál es la idea principal que usted con ese ensayo va a defender, cuál es la tesis que usted va a defender. ¿Qué es una tesis? Simplemente es la idea principal sobre la cual usted va a ofrecer argumentos, a demostrar que es así de esa manera. Sí, entonces esa es la tesis y en la introducción hay que dejar en claro cuál es esa tesis sobre la cual usted va a hablar. Listo. Nani Castro, continúe por favor. Desarrollo. Desarrollo. Argumentos son las ideas que sostienen o demuestran su tesis del ensayo. Usar conectores para enlazar los diferentes argumentos. Puede ser mínimo 3 argumentos, máximo 8 argumentos. Correcto, bien. A ver, aquí voy a corregir si está una letra de más. Hay un error aquí de tipeo.
Bueno, entonces, jóvenes, en el desarrollo, usted tiene que exponer los argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento viene a ser una idea secundaria que sostiene su tesis. Haga de cuenta que la tesis es el techo de la casa y los argumentos son los pilares, las columnas que están ahí plantadas y que están sosteniendo con esos argumentos el techo de la casita, que es la tesis. Entonces, en el desarrollo de su ensayo, usted tiene que escribir argumentos que defiendan su tesis. A ver, Jeremías Santos, ¿cuál es su opinión o cuál sería su tesis sobre la película de la cual usted nos hablaba, por ejemplo? ¿Tiene más o menos una idea? No, profe. Bueno, todavía no lo ha pensado o no lo ha establecido de esa manera, pero vayan poniendo atención y vayan pensando, ¿cuál sería la tesis? Es decir, de qué voy a hablar? ¿Qué es lo que yo creo firmemente que es así y voy a demostrar que es así con mi ensayo? De eso se trata la tesis. ¿Cuál es esa idea en la cual usted cree que es así y que usted la va a demostrar mediante argumentos? Entonces, la primera parte del desarrollo de su ensayo debe contener argumentos que demuestren su tesis. En la redacción de estos argumentos, aquí viene el arte de la escritura, jóvenes. Yo de alguna manera les entiendo porque escribir es el nivel más complejo de comunicación. Lo más fácil es hablar, probablemente, ¿no? Mucho más fácil que escribir es hablar. No nos detenemos a pensar en la ortografía, en la sintaxis, en los verbos, sujeto, verbo, predicado. No pensamos en un millón de cosas, pero a la hora de escribir, usted tiene que pensar lo que va a escribir, por tanto es más complejo, ¿sí? Entonces, jóvenes, recuerden, la primera parte del desarrollo debe contener los argumentos. Mínimo 3 argumentos, máximo 8. Más de 8 no se recomienda. ¿Por qué razón? Porque luego se le va a hacer el ensayo muy complejo, porque va a tener que buscar demasiadas citas que de pronto sostengan la tesis. Ya de pronto para un proyecto de investigación mucho más grande, ahí sí puede sacar muchos más argumentos, pero el ensayo es un escrito más bien corto, no es algo muy extenso como ustedes se han dado cuenta, como una monografía, como una tesis, no. Bueno, la segunda parte del desarrollo. Martín Castro, lea por favor. Contraargumentos son las ideas de personas que no comparten su tesis. En esta parte se trata de refutar los argumentos que se oponen a su tesis. Mínimo 3 contraargumentos y máximo 5. Bien, entonces como la palabra lo indica, contraargumentos. Los argumentos eran aquello que sostienen su idea principal, pero los contraargumentos son ideas contrarias que muchas personas tienen respecto a un tema, ¿sí? Entonces, en la sección, digamos así, de contraargumentos, usted va a citar qué es lo que piensan en contra de su tesis esas otras personas. Pero no solamente va a dejar ahí tirando, como quien dice, en el papel lo que otras personas piensan en contra de su tesis, sino que usted se va a encargar, aquí está con letras rojas, miren, para que resalte y se vea y se note. Usted sobre todo tiene que encargarse de refutar, de contraargumentar, es decir, de proponer ideas o demostrar que esos argumentos de sus opositores, de sus haters, si se puede decir, no tienen razón de ser, son débiles y no sirven para destruir su tesis. Eso es contraargumentar, es refutar, es rechazar, es demostrar que esos argumentos de las otras personas no tienen validez o no son lo suficientemente fuertes como para destruir su tesis, ¿sí? A ver, vamos a ver si estuvo atento. Vamos a preguntarle. María Elisa Cordero. María Elisa. Gabriel, tu cámara. María Elisa, así está. Allá. A ver, señorita Cordero, ¿cuál es la diferencia entre argumentos y contraargumentos? Los argumentos son los que nosotros investigamos y los contraargumentos son los que nosotros damos nuestra opinión, con nuestra opinión. Bueno, entre sí y no. Está como medio confuso sus ideas de los contraargumentos y los contra. Hay que pulirla y perfeccionarlo un poquito más a la comprensión de esto.
Mire, los argumentos son los pilares que actúan a favor de su tesis, a favor de su punto de vista como redactora del ensayo. Vamos a suponer que la postura de María Elisa Cordero, ella está redactando un ensayo sobre el YouTube, por ejemplo, el canal de YouTube que es la mejor plataforma educativa. La tesis de ella, la idea de María Elisa es que el canal de YouTube es una gran ayuda educativa para todos los estudiantes del mundo entero. Esa es su tesis. Pero no va a faltar por ahí alguien que aparezca y diga, no, los contenidos de YouTube no son académicamente comprobados, por tanto no valen para la educación. Ese es un contraargumento, una idea que va en contra de lo que en este caso María Elisa está proponiendo como su tesis, en este ejemplo, ¿no? Entonces, María Elisa, en la sección de los contraargumentos, usted debe tratar de demostrar que los opositores a su tesis están equivocados. Es decir, que YouTube sí es y sí contiene unos documentos y una información de elevado nivel académico que sirve para la educación. ¿Sí? Bien, entonces atentos, jóvenes. Luego tenemos finalmente la conclusión. Otra vez, aquí dice, debe ser personal. Voy a anotar algo más aquí. Aparte de personal, no solamente es una conclusión, pueden ser varias conclusiones. Entonces aquí lo voy a anotar. Puede ser una o varias conclusiones. ¿Por qué razón, jóvenes? Pues las conclusiones, al ser de carácter personal, es usted con sus propias palabras. No vayan a cometer el pecado mortal que cometieron algunos estudiantes de ir a copiar y pegar cosas de internet y pusieron ahí, pegaron en la conclusión sin son ni ton, como dice, sin ningún sentido. No, las conclusiones tienen que ser elaboradas, redactadas por usted, con sus propias palabras, con su forma y su manera de decir. Así se deben redactar las conclusiones. Puede ser una o pueden ser varias conclusiones. Eso ya depende de usted, ¿sí? Siempre y cuando debe hacer su trabajo, joven, señorita, hágalo a conciencia. No busque la ley del mínimo esfuerzo. ¿Cuál es la ley del mínimo esfuerzo? Es pensar y decir, no, ay, ponle nomás una conclusión, una línea de conclusión nomás, ya, y para que el profe se quede tranquilo, ya no moleste más, no nos diga, ay, ponle lo que sea, ¿no? A la final el profe ni lee, no, ay, ponle nomás. Eso, jóvenes, es dejarse llevar por la ley del mínimo esfuerzo. Usted no caiga en ese error. Usted dése cuenta de que si usted hace su trabajo a conciencia, el mayor beneficiario es usted, porque usted va a lograr un enorme aprendizaje sobre ese tema. De tal manera que cuando llega a la universidad y en su vida profesional no va a tener ningún problema para redactar este tipo de escritos académicos. Y finalmente se deben colocar las referencias bibliográficas. Todo esto, jóvenes, claro está, tenemos que hacerlo ya usando las normas APA. A continuación, en diapositivas, en el parcial pasado yo ya les facilité estos ejemplos de conectores, porque me he dado cuenta al leer los ensayos que muchas veces les resulta difícil enlazar una idea con otra, enlazar un párrafo con otro. Se les hace difícil o a veces es como que uno se lee y eso como que está muy forzado. No tiene esa fluidez que uno se quisiera que tenga a la hora de leer un escrito. Está como que todo forzado, como que todo es copia, pega y como que todo se vuelve una colcha de retazos, que todo está remendado, una cosa de aquí, una cosa de acá, y no tiene esa fluidez que debería tener. Entonces, los conectores son esas palabritas mágicas que nos permiten enlazar, que nos permitan introducir una idea, que nos permiten conectarla con otra idea. Son esas palabritas mágicas que nos permiten conectar las ideas de dos autores diferentes, que nos permiten indicar contraste, oposición, o también puede ser como un acuerdo sobre una misma idea, si los dos autores coinciden en lo mismo sobre un determinado tema, ¿sí? Entonces, mire, en este pequeño cuadrito usted va a encontrar verbos en pretérito y en singular. Si usted quiere referirse a lo que dijo un autor, se puede decir, y el autor, por ejemplo, Castro, en el año 2015, como dice aquí el ejemplo, indicó que, ahí está el conector. Mire usted la lámina o la foto del centro de este esquema. Ahí está en el primer párrafo. Castro 2015 indicó que.
y ahí abre comillas y usted ahí cita textualmente lo que dijo tal autor en ese año y al final coloca la página. Pero en vez de indicó, usted también puede utilizar sinónimos de indicó. ¿Cuál sería ese sinónimo? Puede ser enunció. Puede ser Castro 2015 dijo, describió, explicó, concluyó. Entonces, mire, es todo un arte, jóvenes, escribir estos ensayos porque a usted le obliga a buscar sinónimos, buscar antónimos, a buscar las mejores palabras para darle fluidez y hacerse entender. Una recomendación, jóvenes, procuren que sus párrafos sean cortos. Mientras más corto es un párrafo, más fácil para usted escribirlo y más fácil para el lector entenderlo. Entonces, un párrafo de 4 líneas sería suficiente. Claro que de pronto a veces es necesario escribir un poquito más, pero en lo posible que sus párrafos sean muy cortos. David González, ¿cuáles son los conectores para añadir ideas? A ver, ahí en el esquema está. Dice, añadir además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, así pues. Exacto, gracias David. Todos estos son conectores para añadir nuevas ideas. Si usted ya terminó de hablar de lo que dice el autor Castro sobre su tema, pero usted también ha leído lo que dice el autor Hidalgo sobre ese mismo tema. Entonces, ¿cómo añade una nueva idea a su tema? Ahí tiene los conectores. Puede utilizar el conector. Además, el autor Hidalgo en el año tal afirmó que, indicó que, enunció que, dijo, etc. ¿Ya? Entonces, esos conectores sirven para añadir ideas. Anabela, lea por favor los conectores para indicar oposición o contraste. Ya, serían, pero por el contrario, aunque, sin embargo, a pesar de, no obstante, en cambio, al contrario. Bien, Anabela, ¿qué significará contraste? Porque estos indicadores, estos conectores, dice que expresan contraste, nos ayudan a expresar. O sea, lo opuesto o lo seguido, por así decirlo, ¿no? Bien, excelente, Anabela. Es decir, algo que se opone. Cuando hay contraste, quiere decir que se opone. Por ejemplo, hay contraste entre el fondo de la diapositiva blanco y la palabra conectores, que es color negro. Eso es contraste. Hay oposición. Entonces, lo mismo podemos aplicar a nivel de las ideas y de la redacción. Usted puede encontrarse a Anabela, el autor Castro, que afirma una cosa, pero sigue leyendo, sigue investigando, lee un artículo por acá, una revista por allá, observa un documental en YouTube por acá. Y por acá, otro autor de apellido Hidalgo, en cambio, puede decir lo contrario a lo que dijo el autor Castro. Entonces, ahí hay que utilizar los conectores de contraste. Entonces, ¿cuáles son? Por el contrario, pero, aunque los que leyó en este momento Anabela. Entonces, esto me sirve para yo indicar que lo que viene a continuación es un contraste con lo que dijo el autor anterior. Luego tenemos también algunos conectores para introducir una opinión en tercera persona, considerando, por lo expuesto, teniendo en consideración, analizando, interpretando, etc. ¿Sí? Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Díganme si está claro o no está claro esto. ¿Alguna pregunta? Aquí tienen muchos más conectores, miren. Pero los de acá, les sugiero que se fijen acá porque ya están clasificaditos, ¿no? Como que qué conector puedo utilizar para tal cosa y para... Les sugiero esta diapositiva. Si es posible, cópienla o imprímala. Ya les voy a enviar todo esto para que a la hora de redactar el ensayo, si usted ya no se acuerda más sinónimos, diga, no me salen las palabras, no me fluyen. Listo, va al conector y busca qué conector puede utilizar. Aquí tenemos más conectores incluso. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Gabriel Yagual, ¿está claro todo? ¿Alguna pregunta? Gabriel Yagual. ¿Sí está claro todo, seguro? Ya. Andrés Quijije, ¿está claro todo? Sí, profe. Abraham Román, que me ha apagado la cámara. Abraham, ¿sí está aquí? Sí, profe. ¿Está todo claro?
Sí. Ya, jóvenes, por favor, pregunten si algo no está claro. Acuérdense siempre del refrán. No hay pregunta tonta, jóvenes. Tonto más bien es el que no pregunta porque se queda en la ignorancia. Entonces ustedes pregunten. Bueno, jóvenes, entramos a otra parte importante a la hora de redactar ensayos. Ya enseguida vamos a hacer una práctica de esto que les estoy explicando también con ustedes. Tipos de citas. Las citas, jóvenes, pueden ser citas textuales o directas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted va a copiar al pie de la letra lo que dijo un determinado autor. Eso significa cita textual o directa. Se clasifican en dos. Pueden ser de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras, pero hay una diferencia a la hora de redactar. Cuando la cita es de menos de 40 palabras, la cita textual va dentro del párrafo y va entre comillas, ¿sí? Y entre paréntesis se cita el apellido del autor, el año y la página. 3 elementos, apellido, año y página, ¿sí? Pero en la cita de 40 palabras, como ya les he explicado antes, esta cita va en un párrafo aparte y todas las líneas llevan la sangría de 1,27 centímetros y se cita entre paréntesis el apellido del autor, año y página. Observen este ejemplo de cita textual que está aquí en la diapositiva de los conectores al inicio. Aquí están los ejemplos de los dos tipos de citas. Aquí hay citas textuales de menos de 40 palabras. ¿Cuáles serán las citas textuales de menos de 40 palabras? Pues las que están dentro del mismo párrafo. Miren, todo el primer párrafo está elaborado con citas textuales de menos de 40 palabras. Yo aquí solamente les quisiera añadir que ustedes no se limiten. Aquí esto es para un ejemplo, que este párrafo está compuesto solo de citas, una al lado de la otra. Usted no. Cuando redacte su ensayo, usted tiene que colocar sus opiniones, usted tiene que colocar sus análisis sobre el tema, usted tiene que interpretar, tiene que decir lo que usted cree, lo que usted opina, lo que usted piensa, lo que usted siente. Tiene que notarse su redacción, no solo una colección de citas. Ok. Y en el segundo párrafo, jóvenes, aquí encontramos una cita de más de 40 palabras. Ahí está lo que les indico. La cita más de 40 palabras va en un párrafo aparte. Toda la cita, párrafo aparte, y todas las líneas de ese párrafo van a ir con sangría de 1,27. Ahora bien, al final usted debe colocar el apellido, el año y la página. Pero, oh sorpresa, ustedes me van a decir, profesor, pero aquí en el ejemplo, al inicio, en una línea aparte, han colocado el apellido Hidalgo y el año 2018. Y el número de página lo colocan solito al final de la cita. Pues sí, esa es otra forma como uno se puede también citar el autor, el año y la página. Entonces hay dos formas. Puede colocar los 3 elementos juntos al final de la cita o también puede colocar los 2 primeros elementos al inicio y la página al final de la cita. De cualquiera de las dos maneras está bien. Seguimos entonces. Vamos a ver el segundo tipo de citas. Estamos hablando de las citas parafraseadas o indirectas. Lea, por favor, Sheila Coronel. ¿Qué son las citas parafraseadas? Citas parafraseadas o indirectas. Parafrasear significa comprender un texto y decirlo de nuevo con nuestras propias palabras para darle más claridad. Se cita entre paréntesis solo el autor y el año. El número de la página no es obligatorio. Correcto. Aquí está, jóvenes, la pequeña diferencia entre los datos que se citan en una cita parafraseada. En la cita parafraseada no es obligatorio colocar el número de página. Si usted lo cree que es extremadamente importante el número de página, listo, colóquelo. Pero lo que piden las normas APA básicamente es que en una cita parafraseada vaya solo el autor y el año. Entonces recuerde, ¿qué es parafrasear? Parafrasear significa primero comprenderlo el texto y luego decirlo o escribirlo, pero con sus propias palabras. Y siempre, obviamente, para darle más claridad, ¿no? Para hacerlo más confuso todo, ¿no?
sino para darle más claridad. Bueno, este es un tema que si alcanzamos lo vamos a ver o si no, pues no hay problema. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pregunten, jóvenes, si tienen dudas, pregunten. ¿Ninguna? Ok, nos volvemos a unir para no tener interrupciones. Todavía tenemos unos minutos, pero nos vamos a volver a unir con el mismo link y ahora vamos a hacer un ejemplo brevemente de un ensayo para que usted vea más o menos cómo ir aplicando estas normas en la redacción del ensayo. ¿Ok? Nos volvemos a unir inmediatamente.